3:35. Tenía muchas ganas de consultarlo a Ismael Bermúdez, un periodista económico que yo respeto mucho, periodista económico del diario Clarín, que mantiene una posición independiente, analiza la realidad económica según su perspectiva, no importa de quién se trate, ¿no? Ojalá que todos aprendamos ese ejercicio tan fundamental para nuestro laburo. ¿Cómo está, Ismael? Reinaldo 7K se lo saluda en Radio con Vos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Ismael, lo quería consultar por el tema del bono a 100 años, porque en general lo que vengo viendo es que muchos economistas, incluso de distintas posiciones políticas, ideológicas, están cuestionando esta decisión del gobierno. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, pasa lo siguiente, este bono responde básicamente a una necesidad no tanto de la Argentina, sino de los acreedores. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en primer lugar, el gobierno argentino fue invitado por los propios acreedores, y ustedes saben muy bien, y todos sabemos, que para un acreedor lo más importante no es que le paguen la deuda, sino que se refinancie y que se sigan pagando los intereses. Este bono a 100 años tiene una tasa de interés muy alta, y bueno, por 2.750 millones de dólares la Argentina va a tener que pagar 200 millones de dólares de intereses por año en un periodo de 100 años. Realmente me parece que bueno, ha sido un despropósito. Lo que sucede es que los acreedores hoy por hoy están constituidos por grandes fondos de inversión y fondos de pensión que necesitan, para poder cumplir con sus propios clientes, sus asegurados o pensionados, necesitan tener un flujo de intereses muy fluido y muy elevado, cosa que les resulta difícil obtener teniendo en cuenta que las tasas de interés internacional hoy son relativamente bajas. Y entonces con estas colocaciones se aseguran varios puntos por arriba de la tasa media internacional, y bueno, constituye un buen negocio para los acreedores, a tal punto que hubo ofrecimientos 3 veces superiores a los que después finalmente el gobierno argentino estuvo suscribiendo. Lo otro que quiero señalar respecto a bono de 100 años, hoy estaba mirando que la Argentina pagó hace muy poco una cuota al Club de París. Sí. Y esa cuota al Club de París se originó en el año 1956. Qué bárbaro, no lo recordaba. 1956. Claro, con lo cual tenemos 60 años, o sea, la Argentina es un país deudor prácticamente, que lo único que ha hecho ha sido ir refinanciando permanentemente su deuda, y una deuda que originalmente estaba en 500 millones de dólares, que era la deuda original del año 1956 con el Club de París, bueno, después creo que terminó en el orden de los 10.000 millones de dólares. O sea, el negocio es justamente, vuelvo a insistir, el negocio del acreedor es que el deudor nunca termine de pagar la deuda, garantizarse el pago de los intereses, porque finalmente si al acreedor, un deudor le paga todo, ¿qué hace el acreedor? Trata de buscar a otro a quien prestarle. Bueno, claro. Si yo lo tengo siempre asegurado al mismo, y me asegura al mismo tiempo una tasa de interés tan alta como la que está pagando o suscribió la Argentina, me parece que esto responde más a las necesidades de los acreedores que a las propias necesidades del país. De todas maneras, esto es una deuda que la Argentina va a contraer, no porque va a hacer grandes inversiones en colocar, una represa o en hacer una gran instalación de tipo industrial, sino para financiar gasto corriente o para financiar el pago de otros intereses, porque no olvidemos que este año la cuenta de intereses que está en el gasto público es muy elevada, y con este endeudamiento lo que hace la Argentina es pagar con deuda intereses de deudas anteriores. Es clarísimo como lo explica Ismael. La tasa es realmente alta, ¿no? ¿7,9 fue? 7,9%, casi 8%, o sea que si uno hace una proyección, tenemos en 14 años se amortiza el capital, y en 86 años es la cuenta de intereses. 86 años de intereses. ¿Y cuánto es la tasa promedio que se están endeudando los países? Bueno, la tasa promedio está para bonos de esta naturaleza puede estar entre el 2 y el 3%. O sea, nosotros estamos pagando un plus muy elevado, muy superior al 5 y algo que pagó México, y muy superior a las tasas que están pagando países europeos. Ahora, Ismael, si es tan gravoso, si es tan inconveniente este crédito, ¿por qué cree que el gobierno toma esta decisión? Yo le trato de sacar la cuestión ideológica acá, ¿no? Digo, ¿por qué un gobierno X, en este caso es el de Macri, pero un gobierno X,
toma la decisión de endeudarse por 100 años? ¿Hay alguna razón, alguna necesidad imperiosa que no estemos entendiendo, que yo no alcanzo a leer? Yo creo que es congraciarse con los acreedores, a la espera de que, mañana el acreedor tenga algún otro gesto respecto de la Argentina, teniendo en cuenta que la Argentina con esto se incorpora al grupo de países que está dispuesto a financiar estos grandes fondos de inversión y fondos de pensión, tratando de sacarlos de esta situación también embarazosa que ellos están teniendo por la baja de la tasa de interés. Supongo que aquí hay una apuesta de tipo política. Al mismo tiempo también veo un gran inconveniente político para el gobierno en que prácticamente en vísperas electorales se haya metido en un endeudamiento que me parece que para el gran público argentino, un endeudamiento de 10 años con una tasa de casi el 8%, evidentemente supongo que mayoritariamente en la población no debería estar cayendo bien esta decisión del gobierno. Sí, insisto, la toma totalmente unilateral, sortea al Congreso. Es decir, hay muchas cuestiones que se podrían haber hecho de manera mucho más prolija, pero posiblemente haya privilegiado el gobierno este entendimiento con los acreedores, porque también no olvidemos lo siguiente: el gobierno aumentó la deuda el año pasado en 35.000 millones de dólares. Esto es oficial, Sí. Está en el sitio del Ministerio de Hacienda, que el año pasado la deuda pública aumentó en 35.000 millones de dólares. Este año debería aumentar en la misma magnitud, teniendo en cuenta los fuertes vencimientos y el fuerte déficit fiscal. O sea, la Argentina necesita que este ciclo de endeudamiento no se corte. ¿Y quién lo podría cortar? Y bueno, en determinado momento lo podrían cortar los propios acreedores si ven que la situación de la Argentina empieza a estar un poco más comprometida en el frente externo y no puede afrontar el pago de los intereses, cosa que en el 2001 nos llevó al default, para que se vea, porque también claro. ¿de quién fue la decisión? La decisión fue de los acreedores, concretamente en el 2001, fue cuando el Fondo Monetario Internacional le dijo no te reciclo más, no te refinancio más, paguen todo junto. Entonces la Argentina necesita que los acreedores le sigan refinanciando esta deuda, que está creciendo a razón de 35.000 millones de dólares por año. Es muy fuerte el crecimiento que está teniendo la deuda, que es una deuda, más del 70% está contraída en divisas, en moneda extranjera, fundamentalmente el dólar, y que, requiere toda una carga impositiva para poder garantizar el pago de los vencimientos y el pago de los propios intereses. Usted seguramente lo sabe mejor que yo. Yo escuché a varios economistas, incluso economistas que están cerca de posiciones del gobierno en general, muy críticos de esta decisión. ¿Hay quien la defiende? Obviamente sí, el ministro de Economía y el ministro de Finanzas, obvio. Sí, lo que pasa es lo siguiente: algunos las critican justamente por lo elevado de la tasa de interés. Otros lo critican porque dicen, ¿para qué tomar deuda para financiar gasto corriente? O sea, que no se estaría justificando. Ahora, el problema de la deuda me parece que está tomando características muy grandes. Tenemos ahí lo que pasó con las LEBAC del Banco Central, que es una deuda que tenía el Banco Central, que tenía que refinanciar y que está buscando que el Tesoro también le absorba parte de esa deuda, teniendo en cuenta que le cuesta mucho al Banco Central poder bajar la tasa de interés. La tuvo que mantener, a pesar de que hemos tenido inflaciones un poco más bajas, mantuvo la tasa de interés y aún así solamente pudo renovar el 77% de la LEBAC y necesitaba el auxilio del Tesoro Nacional para ir absorbiendo parte de esa deuda. Con lo cual está el otro problema adicional, es que además del crecimiento de la deuda propia del Tesoro, está el crecimiento de la deuda que puede llegar a tener el Tesoro si empieza a absorber parte de la deuda que tiene el Banco Central y que está en el orden de los 55.000 millones de dólares, que son todas estas LEBAC que ha emitido el Banco Central y que por la alta tasa de interés está creciendo en términos reales,
de manera muy, pero muy significativa. Estoy realmente impresionado. Quería escuchar a alguien que lo explicara con claridad y usted lo ha hecho. Es para preocuparse entonces, tranquilamente. No, yo creo que sí. Primero es para preocuparse porque hoy, cuando uno mira cuál es la carga de intereses en el gasto público, es muy, pero muy elevado. Claro. Es muy, pero muy elevado. La Argentina este año posiblemente esté pagando el equivalente a unos 10.000 millones de dólares en intereses. Es impresionante, 10.000 millones de dólares en intereses.